¿Alguna vez te has preguntado a quién prefiere una persona bisexual? ¿A un hombre o a una mujer? Es una de esas preguntas que parece simple, pero que esconde un mundo enorme de matices, emociones, contexto social y hasta contradicciones internas. Mucha gente lo pregunta con curiosidad, otros por morbo, y otros porque de verdad quieren entender cómo funciona la atracción cuando no hay una orientación definida hacia un solo género. Pero aquí no vamos a caer en clichés ni en respuestas rápidas. Vamos a hablarlo como lo que es, un tema humano, real y con más capas de lo que parece. Primero, si te interesa este tipo de contenido y quieres que sigamos desentrañando temas de la mente, el amor y la identidad, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo. Bien, empecemos con algo básico. Cuando una persona dice que es bisexual, mucha gente interpreta que le gustan los hombres y las mujeres por igual, como si fuera un 50% de cada cosa. Pero eso no es necesariamente así. La bisexualidad no es una balanza perfecta, es más parecida a una paleta de colores, donde cada persona tiene una combinación única de preferencias, experiencias y emociones. Puede que una persona bisexual se sienta más atraída emocionalmente por las mujeres, pero más atraída físicamente por los hombres, o al revés. Incluso hay quienes notan que sus gustos cambian con el tiempo, dependiendo del momento vital en el que estén, del entorno o de la conexión que encuentren con alguien. Y eso nos lleva a algo interesante. La atracción no siempre tiene que ver con el género, sino con la energía, la compatibilidad y la conexión que sientes con una persona. Muchos bisexuales dicen que no se enamoran de un cuerpo, sino de una esencia. Y esto rompe totalmente con la lógica binaria en la que crecimos, donde o te gustan los hombres o te gustan las mujeres. La bisexualidad abre una tercera puerta, una que no encaja del todo en ninguno de los dos extremos. Y por eso, a veces genera tanto debate y tanta incomprensión. Durante mucho tiempo, la sociedad ha intentado simplificarlo con preguntas como ¿pero te gustan más los chicos o las chicas? O entonces, ¿cómo sabes con quién quieres estar? Pero en realidad, esas preguntas reflejan más las limitaciones de quien pregunta que las de quien responde. Porque para muchas personas bisexuales, el género de su pareja no es lo determinante. Lo importante es la persona, la historia que se crea entre ambos y cómo se sienten en ese vínculo. Aún así, es cierto que muchos bisexuales desarrollan preferencias personales. Y eso es completamente válido. No todos los bisexuales sienten una atracción idéntica hacia ambos géneros. De hecho, hay quienes notan que esa preferencia cambia según la etapa de su vida. Por ejemplo, alguien puede pasar años saliendo con hombres y luego descubrir que se siente más cómodo o más comprendido con mujeres. O al revés, no significa que haya dejado de ser bisexual, simplemente que sus experiencias moldean su forma de sentir. Si lo piensas bien, todos evolucionamos en nuestros gustos. Cambiamos de estilo de música, de comida, de amistades, de aspiraciones. ¿Por qué no iba a cambiar también la forma en la que sentimos atracción? La bisexualidad no es una jaula ni una etiqueta cerrada, es más bien una puerta abierta. Y eso es lo que la hace tan rica y tan diversa. En los orígenes del concepto, cuando la bisexualidad empezó a mencionarse en el siglo XIX, se veía casi como una curiosidad biológica o un desvío moral. Pero conforme se empezó a entender mejor la psicología humana, quedó claro que la atracción no sigue un patrón rígido. En el fondo, todos tenemos la capacidad de sentir atracción hacia diferentes personas, aunque culturalmente se nos haya enseñado a reprimir una parte de eso. Y aquí es donde entra la teoría de la fluidez sexual, muy defendida por psicólogos como Lisa Diamond, que plantea que la orientación puede variar a lo largo del tiempo, incluso en personas que se definen como heterosexuales o homosexuales. Eso explica por qué algunos bisexuales pueden sentirse más inclinados hacia un género durante un periodo y luego cambiar. No es confusión, es dinamismo. La mente humana no es un interruptor de encendido y apagado, es más bien un espectro, donde cada emoción puede desplazarse ligeramente dependiendo del contexto. Ahora bien, aquí viene una parte delicada. Socialmente, los bisexuales suelen ser cuestionados por ambos lados. Hay heterosexuales que no creen que sea una orientación real, y hay homosexuales que piensan que son indecisos o que simplemente están probando. Esa presión hace que muchos bisexuales se sientan obligados a elegir un lado, aunque su naturaleza no encaje en un único molde. Esta tensión también influye en cómo expresan sus preferencias. Por ejemplo, si una persona bisexual ha tenido varias parejas de un solo género, la gente tiende a asumir que ha cambiado de orientación, pero en realidad solo está viviendo una parte de su espectro emocional. Y esto se vuelve aún más interesante cuando hablamos de cómo influye
La cultura. En muchos países, ser bisexual todavía se percibe con desconfianza. Se les acusa de ser infieles, indecisos o promiscuos, cuando lo único que hacen es sentir de forma diferente. Pero si analizamos las historias de muchas figuras públicas que se han declarado bisexuales, desde artistas hasta escritores, vemos un patrón común. No buscan provocar ni llamar la atención, sino vivir con autenticidad. La visibilidad bisexual es importante precisamente porque rompe los estereotipos y demuestra que hay miles de formas válidas de amar. Por ejemplo, en los años 90 y 2000, la representación bisexual en el cine y la televisión solía estar distorsionada. Se mostraba como una fase, como un experimento o incluso como un recurso para generar polémica. Pero con el paso del tiempo, han surgido personajes que reflejan la bisexualidad de una manera más humana. Series como Sex Education, Orange is the New Black o Sense 8 han mostrado personajes que aman a personas, no a géneros, y ese cambio de enfoque ha hecho que mucha gente entienda mejor lo que antes se malinterpretaba. Si lo piensas, la pregunta de a quién prefiere un bisexual es parecida a preguntar a alguien que le gusta más, si el mar o la montaña. Puede que elija una según el momento, según su estado de ánimo o según la experiencia que quiera vivir, y no por eso deja de disfrutar de ambas cosas. No hay contradicción en la diversidad, hay libertad. Otro aspecto fascinante es cómo el entorno influye en esa preferencia. Cuando una persona bisexual vive en un ambiente donde un género es más aceptado que otro, puede inclinarse a relacionarse con el género que le resulte socialmente más fácil. No porque deje de sentir atracción por el otro, sino porque la presión social pesa. En lugares donde la homosexualidad aún se ve con prejuicio, muchos bisexuales prefieren mantener relaciones heterosexuales para evitar rechazo o discriminación. Esa elección no define su orientación, sino que refleja una estrategia de supervivencia emocional. También hay un componente emocional profundo. Muchas personas bisexuales mencionan que la conexión sentimental con un género puede sentirse distinta que con otro. Algunos dicen que con un género sienten más comprensión o cercanía emocional, mientras que con el otro sienten una atracción más espontánea o intensa. No hay una fórmula única. Cada persona vive su bisexualidad de manera distinta, y esa diversidad interna es precisamente lo que la hace tan compleja y tan auténtica. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que la pregunta inicial tiene muchas respuestas posibles. A quién prefiere un bisexual depende de su historia, su entorno, sus experiencias y su propia evolución. Y eso es lo bonito del tema, que no se puede encerrar en una sola frase. Antes de seguir con la segunda parte, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo. Así apoyas el contenido y haces que esta comunidad crezca. Porque ahora vamos a ir más a fondo en cómo ha evolucionado la percepción de la bisexualidad, cómo afecta a las relaciones actuales y qué mitos todavía siguen vivos hoy. En los últimos años, el modo en que entendemos la bisexualidad ha cambiado radicalmente. Ya no se trata solo de una orientación, sino también de una forma de ver las relaciones humanas desde la libertad y la autenticidad. Durante décadas, el discurso dominante forzaba a elegir entre ser heterosexual u homosexual, como si el mundo solo se dividiera en blanco o negro. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no encaja en absolutos. Lo que antes era motivo de duda o vergüenza, hoy empieza a ser visto como algo natural, una expresión más de la diversidad humana. Sin embargo, la aceptación social no siempre va al mismo ritmo que la comprensión. Muchas personas bisexuales aún sienten que deben explicarse, especialmente cuando están en una relación monógama. Si un bisexual está con alguien del sexo opuesto, la gente tiende a pensar que es heterosexual. Si está con alguien del mismo sexo, lo etiquetan automáticamente como homosexual. En ambos casos se invisibiliza su orientación real, y eso genera una sensación de no pertenecer completamente a ningún grupo. Es curioso, porque incluso dentro de comunidades que promueven la diversidad, la bisexualidad sigue siendo malinterpretada. Hay quien dice que los bisexuales tienen más opciones, como si se tratara de una ventaja, sin entender que la atracción múltiple no significa disponibilidad constante, es simplemente una orientación más amplia, no un deseo incontrolable. A veces, quienes son bisexuales deben enfrentarse a prejuicios dobles. En entornos heterosexuales pueden ser vistos como demasiado liberales y en entornos homosexuales como poco comprometidos. Esa dualidad constante puede ser agotadora y, de hecho, muchos terminan ocultando una parte de sí mismos solo para ser aceptados. El problema no está en la bisexualidad, sino en la necesidad que tiene la sociedad de clasificarlo todo. Aquí entra una cuestión psicológica muy interesante. La mente humana busca orden,
estructura y etiquetas. Nos tranquiliza saber en qué cajón colocar a las personas. Pero la bisexualidad desafía esa lógica porque no encaja en una única categoría. Y cuando algo no encaja, lo etiquetamos de confuso. Esa incomodidad social dice mucho más sobre nuestra necesidad de control que sobre la orientación de los demás. La evolución de la bisexualidad como identidad visible ha pasado por 3 grandes etapas. Primero, la invisibilidad en décadas en las que apenas se hablaba del tema, y cuando se hacía, era con tono negativo o médico. Luego, la representación distorsionada, películas o programas que mostraban personajes bisexuales como inestables, volubles o manipuladores. Y por último, la reivindicación, una etapa más reciente en la que la comunidad bisexual ha empezado a reclamar su propio espacio, sin tener que justificarse ni adaptarse a los moldes de otros. Pero incluso dentro de esta reivindicación hay debates internos. Algunos prefieren usar el término pansexual porque sienten que la palabra bisexual implica una división binaria entre hombres y mujeres, cuando en realidad su atracción puede ir más allá del género. Otros, en cambio, defienden mantener el término bisexual como un punto histórico de lucha y visibilidad. En ambos casos, el mensaje de fondo es el mismo, Annie. El género no es lo que define la atracción, sino la conexión que se establece con la otra persona. Si observamos cómo ha cambiado el discurso público, se nota un avance importante. Hoy en día, cada vez más figuras públicas reconocen abiertamente su bisexualidad, no como algo que necesite justificación, sino como parte de su identidad. Desde actores hasta deportistas o cantantes, muchos lo hacen para romper la idea de que se trata de una fase. Cuando alguien visible se atreve a decirlo sin miedo, muchas personas jóvenes sienten alivio al ver reflejada su experiencia. Y aquí aparece otro punto clave en la influencia de los medios. Las series, películas y redes sociales han sido esenciales para normalizar lo que antes se ocultaba. Cuando ves personajes bisexuales que no se reducen a un estereotipo, sino que viven historias reales, con conflictos, amores y contradicciones, empiezas a entender que la orientación es solo una parte más de lo que somos. La representación no solo educa, también valida. Aún así, la pregunta sigue flotando. ¿A quién prefiere un bisexual? Después de todo este recorrido histórico, cultural y psicológico, la respuesta sigue siendo la misma. Pero ahora tiene más sentido. No se trata de quién prefieren, sino de cómo sienten. Y ese cómo es tan variado como las personas mismas. Hay bisexuales que se sienten más cómodos en relaciones con mujeres, otros con hombres, y muchos que simplemente no piensan en términos de género. La atracción ocurre cuando hay conexión. Y punto. Un dato curioso es que en estudios recientes se ha descubierto que la mayoría de las personas bisexuales experimentan una atracción más intensa hacia un género en concreto, pero no necesariamente de manera fija. Es decir, sus preferencias pueden fluctuar, y eso no las hace menos válidas. En el fondo, todos experimentamos atracción con cierta variabilidad. Lo que cambia es cómo lo etiquetamos o si sentimos la libertad de expresarlo. Hay quien dice que la bisexualidad es la prueba de que la atracción humana no puede reducirse a porcentajes ni a etiquetas cerradas. Y tal vez tengan razón, porque lo que realmente define a una persona bisexual no es la proporción de atracción hacia cada género, sino la apertura a sentir, a conectar y a amar sin los límites tradicionales. Pero claro, este tipo de libertad no siempre es fácil de manejar. Vivimos en un mundo donde las etiquetas dan seguridad y donde las expectativas sociales moldean nuestra forma de actuar. Por eso, muchas personas bisexuales deciden no hablar abiertamente de su orientación, especialmente si están en una relación estable. Temen que la gente no lo entienda o que su pareja lo interprete como una amenaza. Sin embargo, lo que suele ocurrir es justo lo contrario. Cuando una persona puede hablar con honestidad sobre quién es y cómo siente, la relación se fortalece, porque la autenticidad genera confianza. Y eso lleva a una reflexión más profunda sobre las relaciones en general. Quizá lo importante no sea con quién estás, sino cómo te sientes contigo mismo en esa relación. Si tu orientación forma parte de ti, ocultarla es como vivir con una parte del alma apagada. Por eso, el camino de la aceptación bisexual también es un camino de autoconocimiento. En los últimos años, la psicología ha empezado a estudiar cómo afecta la bisexualidad a la autoestima. Los resultados muestran que quienes logran integrar su orientación con naturalidad tienden a tener una visión más flexible del amor y una mayor empatía hacia las diferencias no es casualidad. Quien vive entre dos mundos aprende a ver la vida desde más perspectivas, y eso enriquece su manera de relacionarse con los demás. Otro tema que merece atención es la representación masculina y femenina dentro de la bisexualidad. Curiosamente,
La sociedad suele aceptar más fácilmente a mujeres bisexuales que a hombres bisexuales. Esto tiene que ver con los estereotipos de género. A las mujeres se les permite explorar con más libertad sin que se cuestione su identidad, mientras que a los hombres se les impone una idea rígida de masculinidad. Muchos hombres bisexuales siguen enfrentando prejuicios más duros, precisamente porque desafían esa expectativa social de virilidad asociada al deseo exclusivamente heterosexual. Esto demuestra que la bisexualidad también revela los sesgos culturales que arrastramos. Cuando una orientación causa incomodidad, normalmente es porque desafía una norma social. En este caso, la bisexualidad cuestiona la idea de que solo hay dos caminos válidos para amar, y eso incomoda a quien necesita reglas claras para sentirse seguro. Pero poco a poco, las nuevas generaciones están desmontando esos miedos. Para muchos jóvenes, la orientación ya no es una cuestión de etiquetas, sino de experiencias. Hablan de sentirse atraídos por personas, no por géneros, y aunque esa mentalidad aún choca con la de generaciones anteriores, es una señal de que la sociedad avanza hacia una comprensión más libre de la identidad. Y en medio de todo esto, sigue flotando la curiosidad que dio origen a este video. ¿A quién prefiere un bisexual? Si has llegado hasta aquí, ya sabes que no existe una respuesta única. Algunos tienen preferencias claras, otros no. Algunos cambian con el tiempo, otros se mantienen estables, y eso está bien. La diversidad dentro de la bisexualidad es lo que la hace tan fascinante. Porque en el fondo, la pregunta no es a quién prefieren, sino que buscan, y lo que buscan, como todos, es conexión, comprensión, química y cariño. Lo demás, el género, es solo una parte del conjunto. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que es bisexual, no pienses en porcentajes ni en bandos. Piensa que estás frente a alguien que vive la atracción de una forma más abierta, más flexible y sobre todo más humana. Y quizá esa sea la lección más importante de todo esto, que amar no debería tener límites impuestos por las etiquetas. Si este contenido te ha parecido interesante, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo. Aquí hablamos de temas reales, con profundidad y sin juicios. Porque entender cómo sentimos también es una forma de entendernos mejor como sociedad.